Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, de nuevo les doy la bienvenida a un episodio más de Teofusión, el cual forma parte del curso Seminario en Pastoral del programa de licenciatura de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. En esta oportunidad reflexionaremos sobre el tema de la teología práctica como disciplina científica, el cual se encuentra en el bloque temático Fundamentos teóricos de la disciplina pastoral y corresponde a la unidad 2, la pastoral como disciplina de la praxis cristiana. Para esta reflexión tomaremos como base el artículo de Ángel Román titulado La teología práctica como constructo histórico. Hablar de teología práctica como disciplina científica en América Latina y el Caribe puede parecer a primera vista una paradoja. ¿Cómo puede ser científica una reflexión que se ocupa de la fe, del misterio de Dios y de la vida espiritual? Sin embargo, la lectura nos invita a mirar más de cerca esta disciplina, ya que la misma no solo puede considerarse como una disciplina científica, sino necesita serlo, si es que quiere ser fiel a la reflexión sobre la manifestación de Dios en la historia y a la vida concreta del pueblo de Dios. Román plantea tres rasgos esenciales que caracterizan a la teología práctica como disciplina: su validez científica, su construcción histórica y su identidad latinoamericana y caribeña, profundamente marcada por la teología de la liberación. Sobre la validez científica de esta disciplina, Román recuerda que el objeto de estudio de la teología práctica no es Dios en sí mismo, porque Dios no puede reducirse a nuestras categorías humanas, sino más bien es su manifestación en la historia, es decir, su revelación en los acontecimientos humanos. Desde esta perspectiva, la teología práctica se sitúa en el cruce entre fe y realidad, manteniendo una relación dinámica entre teoría y acción. Aquí no hay una división entre pensar y actuar, entre contemplar y transformar. La reflexión teológica se valida precisamente en la medida en que genera procesos de cambio, de discernimiento y de justicia. En segundo lugar, Román afirma que la teología práctica es un constructo histórico, lo cual significa que no es una disciplina neutra ni universalmente fija, porque su modo de hacer teología está siempre condicionado por los contextos culturales, sociales, políticos y religiosos en los que se desarrolla. La teología práctica entonces se reconoce a sí misma como histórica, situada y en permanente reconfiguración. Su cientificidad no radica en la rigidez de sus métodos, sino en su apertura constante al diálogo y a la autocrítica. En este sentido, hacer teología práctica es también un acto de humildad, pues implica reconocer que la verdad del Evangelio se encarna de formas diversas en cada tiempo y lugar. La tercera característica que Román destaca es la identidad latinoamericana y caribeña de esta disciplina. En esta región marcada por la desigualdad, la desesperanza, pero también por la resistencia, la teología práctica no puede limitarse a aplicar modelos europeos o norteamericanos. Debe pensar más bien desde las luchas y los sueños de nuestros pueblos, desde las comunidades que buscan justicia, pan, tierra y dignidad. Aunque se alimenta de la teología de la liberación, la teología práctica latinoamericana y caribeña no se reduce a ella, ya que mientras la teología de la liberación elabora un pensamiento crítico orientado a la acción, la teología práctica busca formar personas capaces de unir método, espiritualidad y compromiso de tal modo que su práctica pastoral se convierta en una fuerza transformadora de la sociedad. Por esa razón, Román insiste en que la teología práctica no puede ser vista como una simple técnica pastoral, ni como un instrumento de legitimación institucional. Su vocación es más bien profética y liberadora.
Debe conservar entonces su capacidad de cuestionar estructuras injustas y de vincularse activamente con los sectores históricamente excluidos. En definitiva, la teología práctica es una disciplina científica precisamente porque es dinámica, contextual y comprometida. Su tarea es servir a la comunidad, promover la cohesión social, impulsar proyectos de beneficio común y contribuir a la justicia social y ambiental. Es una teología que escucha, que acompaña y que transforma, porque en ella la fe se hace historia y la historia se convierte en espacio de la revelación de Dios. Sobre la base de esta introducción temática, las personas que participan en el curso Seminario en Pastoral compartirán sus reflexiones sobre el tema la teología práctica como disciplina científica, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta: ¿cómo ha enfrentado la teología práctica la validez de su estatus científico y de qué forma la influencia que ha recibido de la teología de la liberación le permite construir su identidad latinoamericana y caribeña? Las personas que compartirán sus reflexiones sobre este tema son las siguientes: Isis Falla Salazar, Michael Morgan Ellis, Eva Luzmila Murdoch Ramírez, Julio César González, Carmen Sáez Gutiérrez. Entonces les invito a escuchar las reflexiones de las personas participantes. Comencemos escuchando la reflexión de Isis Sayas sobre la pregunta relacionada con el tema la teología práctica como disciplina científica. Agradezco a nuestro profesor Ángel Román su preocupación por visibilizar los aportes y alcances de la teología práctica. Sin duda, resulta muy necesario que como profesionales en ciencias teológicas tengamos en claro por qué la teología práctica es una disciplina científica que tiene un objeto de estudio, un propósito y un método. Lo que más valoro de la teología práctica es que no sea un producto acabado, sino un constructo en constante evolución. Esto nos permite desechar modelos epistemológicos obsoletos, crear conocimiento con modelos que integran contextos, coyunturas y sujetos específicos y tener apertura para verificar constantemente la pertinencia de su método. Como estudiantes de una universidad que se identifica con la teología de la liberación, es muy importante reconocer que la teología práctica en Latinoamérica no sustituye la teología latinoamericana, sino que al tener la praxis cristiana como objeto de estudio, se apoyan mutuamente con el fin de transformar la sociedad. Como creyentes, soñamos con que el reino de Dios se materialice en nuestro continente empobrecido y expoliado por el capitalismo salvaje y las teologías opioides. La reflexión crítica, íntimamente ligada a la teología práctica, invita a cuestionar sus áreas de trabajo: pedagogía de la fe, psicología pastoral, pastorales específicas, liturgia, homilética, etc., para que repercutan de manera significativa en la afirmación de nuestra identidad latinoamericana y en los procesos de transformación de nuestras sociedades. ¡Nos vemos! Escuchemos ahora la reflexión de Michael Morgan sobre la pregunta relacionada con el tema la teología práctica como disciplina científica. ¿Cómo ha enfrentado la teología práctica la validez de su estatus científico y de qué forma la influencia que ha recibido de la teología de la liberación le permite o no construir su identidad latinoamericana y caribeña? La influencia de la teología de la liberación ha sido decisiva para la configuración de una teología práctica con identidad latinoamericana y caribeña, donde esta corriente, esta manera de pensamiento teológico, introdujo una opción preferencial por los pobres y una hermenéutica desde una praxis liberadora, que permitió a la teología práctica latinoamericana asumir su compromiso ético y político con los pueblos oprimidos. El autor plantea que esta influencia no solo le dio contenido social y crítico,
sino también una identidad contextual que rompe con los moldes eurocéntricos de la teología clásica. Sin embargo, esta identidad sigue siendo un proceso en construcción, pues debe evitar caer en ideologizaciones o reduccionismos sociológicos. La teología práctica inspirada por la liberación encuentra su fuerza en el testimonio de comunidades que viven su fe, transformando la historia y dando así una respuesta científica, encarnada y contextual a los desafíos de América Latina y el Caribe. Escuchemos ahora la reflexión de Eva Murdoch sobre la pregunta relacionada con el tema la teología práctica como disciplina científica. Bueno, nuestra segunda pregunta de la lectura de Ángel Román: ¿cómo ha enfrentado la teología la validez de su estatus científico y de qué forma la influencia que ha recibido de la teología de la liberación le permite o no construir su identidad latinoamericana y caribeña? Román López explica que la teología práctica ha tenido que legitimar su lugar en la academia, frente a las ciencias sociales y frente a la teología sistemática. Por ello, ha mostrado que no es mera aplicación de principios, sino un espacio de reflexión crítica, creativa y descolonizada sobre la praxis de fe, donde el conocimiento dialogue con la comunidad y responda a los desafíos específicos de América Latina y del Caribe. En estos sitios, en estos lugares, este camino se ha fortalecido con la teología de la liberación, que sitúa al pobre y a la víctima como un lugar hermenéutico de la reflexión teológica. La influencia de la teología de la liberación es clave. Permite que la teología práctica no solo estudie la fe, sino que la integre en procesos de transformación social y cultural, afirmando nuestra identidad latinoamericana y caribeña, siempre en diálogo con los pobres, los marginados y los contextos específicos de cada comunidad. Para mí, esto se traduce en que nuestra práctica pastoral no puede ser rígida ni aislada. Debemos aprender a combinar reflexión académica con cercanía a la comunidad, cuestionando modelos obsoletos y construyendo nuevas formas de acompañamiento, de liturgia o pedagogía de la fe, que responda a nuestras realidades. Es un llamado a que nuestra teología no se quede en libros, sino que sea encarnada, liberadora y solidaria, reflejando el reino de Dios en nuestros contextos. Esta perspectiva me impulsa a valorar la teología práctica, no como un discurso más, sino como una herramienta para que la Iglesia viva con credibilidad y esperanza en nuestro tiempo. En síntesis, la fuente de Hoffman nos muestra las riquezas de la teología práctica para que nuestra acción pastoral sea integral y viva. Y la perspectiva de Román López nos recuerda que tiene una identidad contextual y liberadora. Nos invita a construir una teología crítica y contextual, profundamente latinoamericana y caribeña. Ambas visiones me confirman que la pastoral cristiana de hoy no puede ser repetición, sino memoria encarnada, reflexión crítica y compromiso transformador. Nos desafía a actuar con sentido, creatividad y compromiso con la justicia y la vida digna de las personas. También nos anima a escuchar a los pobres y a dialogar con la diversidad, a encarnar la misericordia y la esperanza. Que nosotros y nosotras podamos salir de este espacio con el compromiso de transformar nuestra pastoral y nuestra comunidad paso a paso, con creatividad y responsabilidad. Escuchemos ahora la reflexión de Julio González sobre la pregunta relacionada con el tema la teología práctica como disciplina científica. De la misma manera, podemos ver que esta teología práctica tiene una validez o un estatus científico, aunque esto ha sido un problema histórico, pues se parte de que para ser considerada ciencia, la teología práctica debe definir un objeto de estudio, un propósito, una metodología. Por tanto, bueno, en la teología práctica el objeto no es Dios, ¿no? Sino la praxis cristiana como revelación de Dios. Y Dios precisamente en la misma historia. Entonces, esa cientificidad de la teología práctica se fundamenta
en el análisis crítico de la práctica y su capacidad de generar transformación social. En América Latina, esa cientificidad enfrenta ese desafío de la herencia, ¿no?, de los modelos teológicos europeos y norteamericanos. Por lo tanto, la teología en América Latina necesita también una conversión epistemológica, romper todos esos paradigmas coloniales y construir el conocimiento desde los contextos, desde los sujetos sociales y las realidades locales. En eso ha sido decisiva la teología de la liberación con su método, con su hermenéutica, que ayudó a ir redefiniendo la teología y articular también esa propia identidad latinoamericana. Por supuesto, hay algunas implicaciones para la identidad teológica latinoamericana, puesto que en la práctica debe ser una disciplina científica comprometida con la transformación social, que forme agentes pastorales capaces de enfrentar desafíos sociopastorales actuales. Y entonces su identidad se construye afirmando lo propio, la experiencia de la fe de los pueblos, las culturas locales, la acción por los pobres, y no solamente negando aquello que no es propio. Y esa práctica liberadora se convierte entonces en el criterio metodológico y ético para discernir la validez de la reflexión teológica. Tanto Hoffman como Román nos ofrecen un marco que nos permite construir o discernir sobre esa identidad teológica científica y contextual, ¿no? Y las perspectivas de ambos nos ayuda un poco a discernir sobre eso, ¿no? En cómo la teología también viene a ser teología en cuanto pueda transformar realidades y pueda hacerse propia en los pueblos, ¿no? Con su fuente, con su método, con sus metas, todo orientado hacia la acción pastoral y hacia la acción transformadora. Escuchemos ahora la reflexión de Carmen Sáez sobre la pregunta relacionada con el tema la teología práctica como disciplina científica. Segunda pregunta: ¿cómo ha enfrentado la teología práctica la validez de su estatuto científico y de qué forma la influencia de la teología de la liberación le permite construir su identidad latinoamericana y caribeña? Ángel Eduardo Román señala que uno de los grandes desafíos de la teología práctica ha sido ser reconocida como una disciplina científica dentro de la teología, a diferencia de otras áreas que estudian directamente a Dios o las Escrituras. La teología práctica tiene como objeto de estudio la praxis cristiana, es decir, cómo Dios se revela en la historia humana, en la vida concreta de las personas y las comunidades. Por eso su cientificidad no depende de fórmulas teóricas, sino de su capacidad para analizar críticamente la realidad y generar transformación social. Román explica que este camino ha sido difícil, especialmente en América Latina, donde la teología práctica heredó modelos europeos y norteamericanos que no siempre responden a nuestras realidades. Aquí surge la necesidad de una conversión epistemológica, es decir, pensar la teología desde nuestros propios contextos, desde la experiencia de fe de los pueblos latinoamericanos y caribeños. La teología de la liberación ha sido fundamental en este proceso. Gracias a ella, la teología práctica dejó de ser solo una teoría sobre el actuar cristiano para convertirse en una reflexión desde la acción transformadora. El método ver, juzgar y actuar permitió que la praxis volviera no solo una fuente, sino también un criterio ético y metodológico de la reflexión teológica. En este sentido, la identidad de la teología práctica latinoamericana se construye desde abajo, desde las comunidades, las culturas locales y la opción preferencial por los pobres. Esto tiene implicaciones muy concretas. Formar agentes pastorales comprometidos con la transformación social, promover una teología que escuche la voz de los pueblos y acompañe sus luchas por la justicia y la paz. En lo personal, esta lectura me desafía a pensar
mi acción pastoral no como algo aislado o meramente espiritual, sino como una praxis liberadora que una fe, justicia y solidaridad. Creo que Román nos invita a asumir la teología práctica para una ciencia viva que se constituye caminando junto al pueblo, discerniendo a Dios en la historia y actuando con esperanza frente a las realidades que nos duelen. En resumen, tanto Hoffman como Román nos recuerdan que la teología práctica no se hace desde el escritorio, sino desde la vida. Sus propuestas nos llaman a una pastoral comprometida, encarnada y abierta al diálogo, donde las escrituras, la tradición, la experiencia y la praxis se unen para construir comunidades más humanas, solidarias y proféticas. Les agradezco a todas las personas por compartir sus reflexiones sobre este tema y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo en el ámbito de la práctica pastoral. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir en sintonía de Teofusión. Así que reciban un abrazo de mi parte y hasta el próximo episodio.